nosotros hoy nos corresponde el capítulo número 23 de la confesión. Ya hemos adelantado bastante y después de haber dado de la adoración y del día de reposo con nuestro pastor, hoy vamos a seguir con esa misma sección. ¿Por qué razón lo digo? Porque el capítulo 23, los autores de la confesión comienzan a hablarnos de que los juramentos son parte de la adoración religiosa. O sea, es una parte de la adoración, uniéndolo con el capítulo 22. Así que vamos a seguir hablando de la adoración, pero ahora de una forma diferente. De una forma ya no dentro del culto público, sino como el Hijo de Dios adora a Dios a través de haciendo un juramento lícito. Esta es una enseñanza bastante conflictiva en nuestros tiempos. Yo estoy casi seguro que algunos de ustedes van a oír por primera vez esta enseñanza, o si no la han oído por primera vez, algunos de ustedes pueden tener dudas en cuanto a esta enseñanza, porque yo sé, evidentemente, que hay dos textos de la Biblia mal interpretados que van en contra de esta enseñanza, ¿verdad? Que todos los tenemos en mente y los vamos a analizar. Esta enseñanza es recogida por la Confesión Bautista, es recogida por la Confesión de Westminster y es recogida también por la Declaración de Savoy. O sea, todas las confesiones reformadas tienen un capítulo sobre los juramentos y votos lícitos. Así que los reformados quisieron marcar una pauta en cuanto a esta parte de la adoración religiosa que no tienen otras confesiones arminianas, alejándose así de la posición famosa de los anabaptistas que le han transferido como por transfusión de sangre a todos los demás evangélicos. Una posición que ellos dicen que no se puede jurar de ninguna manera, ¿verdad? Basado en esos dos textos que todos tienen en mente. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios en esta clase que nos ayude a entender su palabra y que su palabra sea de bendición para nosotros. Señor, nosotros te damos gracias porque estamos en esta mañana, en este lugar. Cuánta alegría sienten nuestros corazones de estar aquí, Señor, de estar en torno a tu palabra, de juntos poder debatir cosas de tu palabra. Gracias, Señor, por la luz que nos has dado en Jesucristo. Y gracias porque podemos juntos, con armonía, con hermandad y con transparencia en nuestros corazones, acercarnos unos a otros, abrazarnos y besarnos con besos santos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que este capítulo se titula así, de los juramentos y votos lícitos. El capítulo yo quiero primero leerles todo el capítulo. ¿Por qué razón? Porque vamos a estar hablando cosas y usted dice, bueno, pero ¿cuál es la declaración que hace la confesión en cuanto a eso? Los hermanos que me vayan ayudando a leer cada párrafo, tiene 5 párrafos este capítulo. Un juramento lícito es una parte de la adoración religiosa en la cual la persona que jura con verdad, justicia y juicio solemnemente pone a Dios como testigo de lo que jura y para que le juzgue conforme a la verdad o la falsedad de lo que jura. Párrafo 2. ¿Algún otro hermano? Los hombres solo deben jurar por el nombre de Dios y al hacerlo han de usarlo con todo temor santo y reverencia. Por lo tanto, jurar vano temerariamente por este nombre glorioso y temible o simplemente jurar por cualquier otra cosa es pecaminoso y debe reprobarse. Sin embargo, en asuntos de peso y de importancia, para confirmación de la verdad y para poner fin totalmente a una contienda, la palabra de Dios justifica el juramento. Por eso, cuando una autoridad mínima exige un juramento lícito en tales casos, el juramento debe hacerse. Párrafo 3. Otro hermano. Aquel que haga un juramento justificado por la palabra de Dios debe considerar seriamente la gravedad de un acto tan solemne y no afirmar en el mismo nada, sino lo que sepa que es verdad, porque por juramentos imprudentes, falsos y vagos se provoca al Señor y por razón de ello la tierra ríe. Párrafo 4. Un juramento debe hacerse con palabras comunes, de sentido bestial, sin equívocos, sin reservas mentales. Y el párrafo 5. Un voto que no ha de hacerse a ninguna criatura, sino solo a Dios, ha de hacerse y cumplirse con todo cuidado piadoso y con fidelidad. Pero los votos monásticos, papistas, de celibato perpetuo, pretendida pobreza y obediencia a las reglas eclesiásticas, distan tanto de ser grados de perfección superior que son realmente trampas supersticiosas y pecaminosas en las que ningún cristiano debe enredarse. Así que este es el capítulo
de los 4 primeros párrafos acerca de los juramentos y de este último 5º párrafo acerca de los votos, que los vamos a dejar para la próxima clase. Así que el capítulo tiene un bosquejo bien sencillo. En primer lugar, hablaremos de los juramentos lícitos. ¿Cuáles son los juramentos que un creyente puede hacer como parte de la adoración a Dios en su vida diaria? El párrafo 1 nos dice su definición, el párrafo 2, la parte A, porque es grande este párrafo, nos habla de su santidad, la parte B de su conveniencia, el párrafo 3 de la solemnidad del juramento y el párrafo 4 de su sinceridad. Mientras que los votos lícitos solamente se recogen en el párrafo 5, que lo vamos a tratar en la clase que viene, no en esta clase. Primero, deberíamos definir qué es un juramento y qué es un voto. Aunque la confesión lo dice en el párrafo 1, yo quiero hacérselo aún más sencillo, aún más sencillo. ¿Qué es un juramento? ¿Alguien sabe? ¿Qué es un juramento? ¿Tenemos una idea? Un tratado entre dos partes que estén de acuerdo. Eso es una buena parte de la definición. ¿Qué más, Laura? Eso pudiera ser también, pudiera hablarse de una promesa, ¿verdad? Una promesa, tú prometes algo, pero tiene una característica, el juramento. ¿Cuál es la característica? Que no se puede incumplir, pero hay una característica y es a la persona a la que tú se lo haces. El juramento es un compromiso, una promesa que no se puede incumplir, pero hecha a los hombres. A los hombres. A la palabra del hombre. Así mismo. Solamente tiene mérito cuando es verdadera, Así. y es sincero, honesto y lo hace delante del Señor. Exactamente, eso lo vamos a tratar. Hacer mentira y engañar es muy fácil. Y se hace muy fácil porque en medio de eso no es solo el hombre, sino que el enemigo viene a trabajar en esa mente para hacernos fallar en cuanto vaya caminando en su vida. Yo estoy de acuerdo con eso también. Así que un juramento es una promesa hecha entre dos hombres, entre dos seres humanos. Una promesa legítima, una promesa en verdad hecha entre dos hombres. ¿Qué es un voto? Es una promesa, se los adelanto, pero hecha ¿a quién? A Dios, no entre hombres. Un juramento es un compromiso, una promesa hecha a otra persona o a varias personas, y un voto es un juramento, es una promesa, pero hecha solamente a Dios. Y eso es lo que nos dicen los autores en el párrafo 1. ¿Qué es un juramento y qué es un voto? Bueno, ya se los dije en palabras sencillas, era lo que les quería decir, pero los autores de la confesión en el párrafo 1 nos dicen: un juramento lícito es una parte de la adoración religiosa en la cual una persona que jura con verdad, justicia y juicio, solemnemente pone a Dios como testigo de lo que jura y para que les juzgues conforme a la verdad o la falsedad de lo que jura. Ahora, mis hermanos, ¿qué argumentos bíblicos nosotros tenemos ahora para traerle a la iglesia la licitud, o sea, que es lícito que un cristiano lo haga, de los juramentos y votos? ¿No nos parece que la iglesia evangélica ha deteriorado mucho esta doctrina? ¿No nos parece que la iglesia evangélica en el tiempo de hoy, de hecho, cuando un creyente jura, puede ser hasta mal juzgado por la iglesia evangélica contemporánea, esa herencia que viene de los anabaptistas? Pero vamos a ver algunos textos de la Escritura que nos tranquilizan la conciencia. Hermano, cuando nosotros veamos todos estos textos, su conciencia se va a quedar tranquila. Si hay algún hermano que tiene alguna intranquilidad en cuanto a ser lícito jurar o hacer lícito hacer un voto solemne a Dios. En primer lugar, ¿es lícito jurar o hacer votos? Esa pregunta todos nos los hacemos. ¿Por qué? Porque partimos de la base que la confesión bautista no tiene para nosotros ninguna regla autoritativa. Muchos de nosotros todo el tiempo nos dicen: no, pero es que ustedes basan sus doctrinas en una confesión. No. De hecho, yo no puedo convencer a ninguno de ustedes citándole ningún autor de la confesión. Para nosotros solamente tiene regla autoritativa la palabra de Dios. Y es la que nosotros nos deja tranquilos nuestras conciencias. Así que, ¿es lícito jurar y hacer votos? En primer lugar, el mandato de no jurar vana o falsamente en nombre de Dios presupone que es lícito.
El mandato de que no debemos jurar falsamente o en nombre de Dios presupone que es lícito. ¿Algún hermano tiene Éxodo 27? El hermano que yo se lo di. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no darás conocer de Jehová al que tomare su nombre. Ese es Éxodo 27, en parte de la ley moral, dice Dios, no tomes mi nombre en vano, y vamos a ver que la parte esencial de juramento es tomar el nombre de Dios. Por lo tanto, si no debemos tomar el nombre de Dios en vano, es que hay una manera lícita de tomar el nombre de Dios. Empezamos por lo más sencillo. Segundo punto, el mandato de jurar solo en el nombre de Dios presupone que es lícito. Dios claramente dice en la Biblia que debemos jurar en su nombre. Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Y el 10:20. Temerás al Señor tu Dios, le servirás, te llegarás a él y solo en su nombre jurarás. Muy bien. O sea, Dios en esos textos nos está hablando de que Él quiere que juremos en su nombre. Por lo tanto, ahí hay una clara enseñanza antiguo testamentaria acerca del uso lícito del nombre de Dios en los juramentos. El ejemplo, exacto, es que ese texto dice, en mi nombre jurarás. Pero el ejemplo de Dios mismo indica que es lícito. Entonces vienen muchos de nuestros hermanos y dicen, no, pero es que todos los textos que estás usando son del Antiguo Testamento. Pero hermanos, leamos Hebreos capítulo 6, versículos 13 al 16. Nora. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos existe toda controversia ese juramento para continuación. Muy bien. Pero yo quiero, con Nora, que todos busquemos Hebreos 6, porque yo veo que hay algunos hermanos que el texto pasó como, ustedes saben que a veces nos quedamos así, es que ese texto lo vamos a usar varias veces. Hebreos 6, 13, y pudiéramos empezar un poco antes, pero ¿qué nos enseña ese texto, hermano? ¿Qué nos enseña? A ver, cuando uno lee Abuelo de pájaro, el set, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Qué nos enseña el texto? Que primero, el juramento no puede ser un pecado porque Dios no peca, ¿verdad? Que juró, Dios juró por sí mismo, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Por lo tanto, un juramento que se hace en el nombre de Dios no puede ser pecado porque Dios lo hace por sí mismo, ¿verdad? Dice además, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Ese es el sentido del juramento. Dios juró que Él bendeciría a Abraham y a su descendencia. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Pero el texto no se queda en Dios. Miren el verso 16. El texto dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. En el texto está claro el principio de que Dios jura, los hombres juran de manera lícita porque lo hacen en el nombre de Dios. Las dos maneras de jurar en este texto están todas ligadas al nombre de Dios. Dios juró por sí mismo, los hombres juran por uno mayor y en el contexto es claro que es por Dios mismo. Vamos a seguir, ese texto lo vamos a volver a tratar. Cuarto punto. El ejemplo de muchos santos del Antiguo Testamento indica que es lícito. La mayoría de nuestros héroes de la fe han jurado y juraron por cosas lícitas. Si vemos a Abraham en Génesis 24:3, ¿algún hermano tiene ese texto? Yo lo repartí algún texto así porque son tantos. Génesis 24:3. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Óigame, Abraham se estaba muriendo en ese texto. Y Abraham le dijo a su hijo, yo quiero que tú me jures que no vas a unir a mi hijo con nada que tenga que ver con los hijos de los cananeos. Abraham quería quedarse tranquilo al momento de morir. Y él lo hizo en forma de un juramento. Él lo hizo en forma de un juramento, poniendo a Dios por testigo de algo que tenía que pasar. Vamos a ver
otro más que hizo un juramento así de solemne. Jacob en Génesis 47, 30 al 31. Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. E Israel dijo, júralo. Y José lo juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Jacob le dijo a José, José, yo quiero que cuando me mueras tú me lleves a la tierra de mis padres, que no me dejes en esta tierra extraña. Pero, sí, padre, pero vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. No, júramelo, júramelo. No me conformo con tu sí, júramelo. Pon a Dios por testigo de lo que tú me estás haciendo, porque yo me voy a partir. Y la única manera de tranquilidad que yo tengo es hacer un juramento solemne contigo. José, Génesis 50, 25, a ese al que Jacob lo había puesto bajo juramento, él también parece que heredó esa tradición de su padre, una tradición que viene de Dios. Génesis 50, 25. José hizo lo mismo. Cuando iba a morir le dijo, júrenme que ustedes se van a llevar mis huesos cuando ustedes hereden la tierra prometida, que no van a dejar mis huesos en esta tierra impía, que van a llegar mis huesos a la tierra prometida. ¿Fue Isaac? No, aquí es José. Este es el final de la vida de José. Déjame decirte que fue Moisés a José, para que José llevara, para que Josué espérate. Fue José a Isaac. Sí, fue José a Isaac. Sí, estaba confundido con Josué, porque Josué hace otro juramento igual. Elías, Primera de Reyes 17:1. Nehemías 13:25 y 5:2. Esdras 10:5. Esos todos, hermanos, yo no se los cité para que citen todos esos textos, pero todos esos textos se repiten, esos héroes de la Biblia haciendo juramentos. Quinto punto, la ley de Moisés requería juramentos en ciertas circunstancias. No vamos a leer esos textos, pero la ley de Moisés requiere juramentos en ciertas circunstancias. Juramentos como juramentos cuando tú vas a hacer un voto delante de Jehová. En número 5, por ejemplo, hay un juramento acerca de la mujer casada que tiene que hacer un juramento allí. Primera de Reyes 8:31, Éxodo 22:11. Las predicaciones de los profetas indican que es lícito jurar. En las predicaciones y en las profecías hay juramentos. Por ejemplo, busquen Isaías 45:23. No sé si habrá algún hermano que lo tenga. Yo creo que yo estaba buscando con el juramento de José no fue Isaac. No fue Isaac. Sí. Que me cogió. Isaac había muerto anteriormente. Es que el juramento de José fue a sus hermanos. Yo me quedé con eso. Vamos a tener esa. Una pregunta, ¿Isaac no hizo jurar a José que llevara sus huesos allá, que no lo dejaran en Egipto? Probablemente sí, yo no me recuerdo el texto, pero no, Isaac Jacob hizo Isaac habrá hecho, le pidió, Jacob le hizo jurar a José que llevara los huesos de él. Ese es el texto que yo leí anteriormente. Y lo mismo hizo José. Mira, Abraham hizo jurar a Isaac. Jacob, después, más adelante, Isaac hace jurar a Jacob. Jacob hace jurar a José. Y José hace jurar a sus hermanos. Esa es la secuencia. Esa es la secuencia. Ahora, las predicaciones de los profetas indican también que es lícito. Isaías 45:23. Mirad, por mí mismo hice jurar, de mi boca salió palabra de justicia, no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. O sea, los profetas haciendo profecías en nombre de Dios, Dios hablando a través de los profetas, hace juramentos. Juramentos. En Isaías capítulo 45, en Isaías 65:16, tenemos otro juramento que Dios hace a través de los profetas. Dice,
El que se bendijera en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurara en la tierra, por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de tesoro. Las predicaciones de los profetas están cargadas de juramento. Y ahora vamos a ver el más importante quizás de todos esos juramentos, que es el nuevo pacto. El juramento de Dios es el nuevo pacto, pero lo vamos a dejar un poco más adelante. Ahora, hay otro juramento. Séptimo punto por el cual nosotros creemos que es lícito jurar. Vamos a la modernidad, ¿verdad? El nuevo pacto es un juramento con promesa solemne de parte de Dios en el que jura es Dios mismo por sí mismo. Hermanos, Dios es tan solemne al establecer su nuevo pacto que Dios no solo basta con su palabra, que podría bastar perfectamente, Dios lo hace a través de un juramento para que nosotros tengamos consuelo y esperanza en lo que Él ha prometido. Yo quiero que algún hermano lea Jeremías 31 al 34. He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos cumplieron, aunque fui esposo para ellos, declara el Señor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más sus pecados. El nuevo pacto, al hablar de pacto, estamos hablando de una promesa acompañada de un juramento en la cual Dios jura por sí mismo hacernos bien. Tener un pueblo, dar a ese pueblo la heredad de la vida eterna, hacernos bien, perdonar nuestros pecados. El nuevo pacto es un juramento hecho por Dios, basado en una promesa de bendición para su pueblo. Ahora, hay otro pacto, hay otro juramento que los hombres hacen. El matrimonio es un pacto, un juramento de compañía. El matrimonio es un juramento de compañía. Vamos a leer Proverbios 2:17 y Malaquías 2:14. La cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Las mujeres dicen, ya no me gusta el hombre, ya no me gusta mi marido, ya no me atrae, se ha puesto viejo. ¿Esas son razones para dejar a tu marido? No. Dice, se olvida del juramento, de ese pacto de compañía, de ese juramento de compañerismo que hizo, no con su marido, con su Dios. Malaquías 2:14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Por lo tanto, los creyentes verdaderos no tenemos que tener problemas si el día de mañana tenemos una enucleación, o sea, nos falta un ojo, porque la esposa va a decir, sí, le falta un ojo, pero yo hice una promesa de compañerismo. Le falta un brazo, pero yo hice una promesa de compañerismo. Yo hice un pacto, un juramento solemne. Ustedes pensarán, ustedes se ríen, pero mis hermanos, en el mundo hay que tener cuidado que te falte un ojo, o que te quedas sin esposa. O que te dé un stroke. Aunque para ser sincero, son los hombres los que más cometen ese error. Exacto. O sea, son los hombres los que cuando le falta el ojo a la mujer, quieren dejar. Exacto. Las mujeres en ese sentido, puede que pase, son más sacrificiales que los hombres. Nosotros conocemos una familia piadosa por la que hemos estado orando mucho. Aquellos de periodo inválido, tienen 6 hijos y él es el único que sostenía la casa. Con su esposa se ha mantenido con sus negocios válidos por varios años ya. El juramento que uno hace ante el altar es un juramento delante de Dios. Por eso el divorcio en las Escrituras es tan mal visto. Tan mal visto.
Por la dureza de vuestros corazones, dice Jesús, repite Jesús todo el tiempo. Por la dureza de vuestros corazones. Ricardo, a modo de concepto, entonces siempre un pacto es un juramento. Sí, un pacto es un juramento, una promesa con juramento. Eso es un pacto. Exactamente. Es una promesa a la cual se le interpone un juramento. Tú prometes algo y tú juras en nombre de Dios que lo vas a cumplir. Yo me pensaba divorciar cuando regresé de la luna de miel, por una acción que tuvo mi esposo conmigo. Duramos 62 años casados. Tuve que poner paciencia desde ese día para poder mantener mi vida al lado de él. Porque a los 4 meses de estar casada, Jesús hace regresar conectado. Y entonces ya yo pensé en mi mente por completo y dije, no puedo dejar a mi hija sin padre. Tengo que seguir aguantando. Bueno, vamos a seguir adelantando. Entonces, el punto número 9. El ejemplo de Cristo indica que es lícito el uso de los juramentos. Este texto, hermano, es un texto muy interesante. Jesucristo fue puesto bajo juramento. Mateo 26, 62 al 64. ¿Algún hermano que lo tenga? Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada, que testifican estos contra ti. Pero Jesús callaba. Respondiendo el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y aún os digo que desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y que viene en las nubes del cielo. Jesús fue puesto bajo juramento. Jesús fue conjurado, puesto bajo juramento. ¿Eres tú el Cristo? Y Jesús le dijo, sí, y veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes de los cielos. En ese conjuro en que le puso el sumo sacerdote, Jesús entró en juramento con él delante de Dios. El ejemplo de Pablo indica también que es lícito jurar. En Romanos capítulo 1, versículo 9, ¿qué dice ese texto? Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Mira, Pepe, eso es otro juramento. Cuando en la Biblia se usa la palabra testigo me es Dios, testigo me es Dios, eso es que la persona está poniendo a Dios como testigo de una palabra, de una promesa que está diciendo. Pablo está diciendo ahí, pongo a Dios por testigo de que yo me acuerdo de ustedes en mis oraciones. Pero a un juramento no le puede faltar una promesa. No le puede faltar una promesa. Si un pacto es un juramento con promesa, ¿quiere decir que el juramento puede o no tener promesa? No. El juramento siempre tiene una promesa. Siempre tiene una promesa. Exactamente. Es que todos los textos que yo te he hablado, siempre hay una promesa. Siempre hay una promesa, ya venga de parte de Dios o ya venga de un hombre hacia otro, de un ser humano hacia otro. Es lo que es ahí donde quiero llevar. La diferencia entre un pacto y un juramento está en que el pacto hay un convenio y en el juramento no necesariamente, porque esto tiene una implicancia judicial en los tiempos en que se escribió la confesión y la heredad de nuestra nación. Para tú emitir, para tú ir a un juicio, tú tienes que hacer un juramento. Entonces esto tiene que ver, no solo, aunque ellos ponen con la adoración, no tiene que ver con la adoración pública, como decía Ricardo, y es la diferencia entre un pacto y un juramento. Es que en el pacto hay un convenio, en el juramento no, es algo que tú emites. El pacto, la otra persona... Y lo que quiere decir el pastor por convenio es que la otra persona, yo me estaré convirtiendo en americano, yo iba a decir agree, que la otra persona aprueba, ¿no? Exactamente. En el juramento no, el juramento es más unilateral. Dios por sí mismo promete algo. Yo, poniendo a Dios como testigo, te prometo algo a ti. Lo hago de manera solemne, eso es lo que... El apóstol Pablo lo hizo varias veces, en Romanos 1.9, en 2 Corintios 1.23, yo creo que hay algún hermano que lo tiene, pero vamos en Hechos 18.18, todos esos textos hablan acerca de una promesa en la cual se pone a Dios como testigo. Hermano, eso es un juramento en las Escrituras. Ahora,
Los autores en el párrafo 2 nos hablan acerca de la santidad del juramento. Ya le quisimos poner en sus mentes que no estamos haciendo nada ilícito al poner a Dios como testigo de algo que prometemos, pero ahora queremos darle el contexto, cómo debemos hacerlo. Vamos a leer el párrafo 2, la parte A. ¿Algún hermano que lo lea? Los hombres solo deben jurar por el nombre de Dios, y al hacerlo han de usarlo con todo temor santo y reverencia. Por lo tanto, jurar vana o temerariamente por este nombre glorioso y temible, o simplemente jurar por cualquier otra cosa, es pecaminoso y debe reprobarse. ¿Alguien se acuerda de algún texto que diga exactamente esas palabras? Bueno, el texto del conflicto. Mateo capítulo 5, versículos 33 al 37. Si alguien tiene duda, hermano, yo le aconsejo que abra el texto y que lo lea y que lo guarde para leerlo en la casa nuevamente. Ese es el texto que usaron los anabaptistas y que usan muchos evangélicos modernos para decir que lo que estamos diciendo aquí no es correcto, que no se debe jurar de ninguna manera. Y si nosotros leemos el texto muy rápidamente, pudiéramos llegar a esa conclusión, pero el texto no es eso lo que significa. Más bien significa lo que los autores de la confesión están poniendo en el párrafo. Vamos a leer. Algún hermano que lo lea en alta voz. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacerlo blanco o negro o un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque la que es más de esto, de mal procede. Sí. ¿Por cuántas cosas no debemos jurar en el texto? Para ir analizando el texto poco a poco. Jesús dice, ¿no debéis jurar por Dios en el texto? Bueno, Jesús dice algunas cosas por las que no debemos jurar. No juraréis en ninguna manera. ¿Y cuál es esa ninguna manera? Jesús explica. Ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Los hombres solo deben jurar por el nombre de Dios. Y al hacerlo, han de hacerlo con todo temor santo y reverencia. Jurar vana o temerariamente por este nombre glorioso y temible, o simplemente jurar por cualquier otra cosa, por el cielo, por Jerusalén, por tus cabellos, por tus hijos, por tu mamá, es pecaminoso y debe reprocharse. Estos pasajes, hermanos, lo que sí no pueden querer decir es que nunca es correcto tomar un juramento. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, tenemos claras alusiones en la Escritura a que Dios mismo ha jurado, a que los hijos de Dios han jurado, a que Jesús mismo fue puesto bajo juramento. Por lo tanto, no pueden querer decir que es incorrecto jurar en toda circunstancia. ¿Qué significan estos pasajes? Jesús, léanse el capítulo 5 completo de Mateo, está trayendo o corrigiendo una perversión farisaica de la ley de Dios. Está refutando a los fariseos. En la ley, si nosotros leemos Levítico 19:12, Números 32 o Deuteronomio 23:21, en resumen todos esos pasajes dicen que no quebrantarás tu juramento, sino que guardarás los juramentos que haces al Señor. En otras palabras, en el pensamiento de los escribas y fariseos, un juramento que ellos hacían al Señor, ¿cómo debía ser? Debía guardarse. Pero sin embargo, cuando hacías un juramento en algo que no era en el nombre del Señor, era un juramento secundario. No había que ser tan meticuloso como para guardarlo. Era de cumplimiento, no obligatorio. ¿Están entendiéndome el contexto? Los fariseos eran maestros del invento. Los fariseos decían, en el nombre de Dios, ese sí hay que guardarlo porque el mismo Dios dice que Él maldeciría a aquel que jurara en su nombre vanamente. En Números, en Levítico.
Pero ¿por qué no juramos en otra cosa? Por Jerusalén, la ciudad santa, o por el cielo, que es el trono de Dios, o por mis hijos. Eso no sería tan de cumplimiento obligatorio. Las maldiciones de la ley no caerían sobre mí. Por lo tanto, es un cumplimiento secundario. Y Jesús le dice que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Más bien Jesús le dice que toda palabra que salga de nuestra boca debe ser cumplida con la misma veracidad con que se cumple un juramento. Y así en las conversaciones cotidianas eran frecuentes oír a los fariseos jurando por el cielo, por la tierra, por Jerusalén y según Mateo hasta por el altar. Así que un fariseo para impresionar expresaba sus palabras para fanfarronear, y si la afirmación que había hecho era mentira o no tenía el propósito de cumplirla, no estaba tan mal porque no lo hacía en el nombre del Señor. Ese, mis hermanos, es el verdadero significado de las palabras de Jesús. Por eso Jesús les dice, inmediatamente que menciona todas esas distorsiones, Jesús les dice, no juréis en ninguna manera, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Cristo prohíbe el uso vano, frívolo o profano de un juramento. Jesús está enseñando, mis hermanos, la santidad del juramento. Dice Hendrickson, lo que tenemos en Mateo es la condenación del juramento ligero, profano e innecesario. Yo creo que lo puse. Le puse este que está aún superior. Lo que tenemos en Mateo y Santiago es la condenación del juramento ligero, profano e innecesario y a menudo hipócrita, utilizado para impresionar y sazonar la conversación cotidiana. En contraste con ese mal, Jesús manda la simple veracidad en pensamiento, palabra y obra. Y en esta Biblia, que se las quiero recomendar, hermano, hagan un ahorrito y cómprense esa Biblia. Vale $50. Ahorren poquito a poco y cómprense esa Biblia de estudio de la Reforma. Es una genialidad esa Biblia. Dice la Biblia, esa Biblia comentando el texto de Mateo, dice, algunos han entendido que esta prohibición de Jesús en cuanto a los juramentos es universal, pero él mismo se sometió a juramento, Mateo 26. Y Pablo invocó a Dios como testigo haciendo un juramento, Romanos 1:9. Dios mismo hace un juramento en Hebreos 6:17. Jesús de lo que habla acá es de un legalismo rígido y engañoso. Jesús exige que sus discípulos tengan integridad en el habla, de modo que todo lo que se pronuncia es en verdad. También prohíbe la idolatría implícita al jurar por algo que no sea Dios. Ese es el texto. Jesús está prohibiendo dos perversiones. Primero, la mentira. Vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Y segundo, la idolatría que hay al jurar por algo, ponerlo en el nombre de Dios. Ponerlo en la altura que debe tener Dios en medio del juramento. En esos textos entonces Jesús no está siquiera hablando de un juramento lícito en el nombre de Dios. Jesús está procurando por la reputación de Dios. Así que se nos prohíbe que su nombre esté ligado a promesas, a eufemismos, a mentiras, a livianidades. Y hermanos, cuando nosotros hablamos del juramento, estamos hablando de algo solemne. Tú no debes estar haciendo juramentos todos los días. Bien, yo no quiero que nadie se lleve la idea que ahora tiene que estar jurando todos los días. Cuando nosotros estudiamos las Escrituras, vemos a estos hombres de Dios y vemos a Dios mismo solamente jurando en eventos solemnes. Cuando la circunstancia lo requiere, y ahora vamos a ver que los autores también hablan de algunas circunstancias de ella. ¿Cuánto sufrimiento, que es lo que yo veo en esta interpretación, puede traer la distorsión de una interpretación errada de un texto? Ustedes saben que los cuáqueros, que son una secta inglesa que se extendió por los Estados Unidos, se negaron a hacer juramentos y ellos sufrieron muchas condenas por eso. Los anabaptistas también. ¿Cuánta sufrimiento tú puedes traer por hacer una exégesis equivocada de un texto? Por sacar un texto completamente de todo el contexto general de las Escrituras. Yo, por ejemplo, les pudiera citar los testigos de Jehová y el uso de la sangre. Yo he visto testigos de Jehová dejar morir a sus hijos
por no ponerle una transfusión de sangre. O una película que vi hace poco que se llamaba Hacksaw Ridge. A lo mejor ustedes la han visto. Y cuenta de aquel primer objetor de conciencia de los Estados Unidos. ¿Ustedes saben cuál fue la objeción de conciencia que tenía aquel muchacho? No empuñar un arma, ni siquiera tocarla. La película da la sensación, y de hecho yo después me leí sobre la biografía, él no podía ni tocar el arma. ¿Cuánto sufrimiento trajo sobre sí aquel muchacho adventista del séptimo día, por cierto, que se negaba a ni siquiera tocar un fusil? Sí, está muy bien su posición firme, yo le comentaba a mi esposa, está muy bien, pero es una posición firme distorsionada, distorsionada. Él no estaba honrando a Dios con eso. ¿Por qué no lo estaba honrando? Porque Dios en su palabra no enseña eso, mis hermanos, no lo enseña. Por lo tanto, ¿cuántas malas interpretaciones de la Biblia podamos hacer para sacrificar cosas en nuestra vida que al final no estamos honrando a Dios? Porque Dios no lo ha enseñado. ¿Qué quiero decirles con eso? Que una mala interpretación de la Biblia puede llevarnos a graves consecuencias y a vernos sufriendo, inclusive poniendo nuestra vida en riesgo por una interpretación distorsionada. Que cuando nosotros vayamos a poner nuestra vida, la hagamos por el Dios de la Biblia, por la revelación del Señor, y no por una cosa que al final tú digas, bueno, pero es que eso es una interpretación mala, Vivir y sufrir por la fe verdadera es una gran bendición, pero sufrir por una interpretación errada y por principios extraviados es desperdiciar la vida, mis hermanos, es desperdiciar la vida, es triste así, pero es desperdiciarla. Así que sacar este texto del contexto general de las Escrituras, de hacer una mala exégesis de un texto, hermanos, es un grave error que puede llevarnos a principios que están equivocados. Vamos a volver de nuevo al texto, pero vamos a pasar al párrafo 2, en la parte B de la confesión. Bueno, esto es el pensamiento que les había dado. Ahora, ¿cuándo es conveniencia? Por eso es que vamos a volver de nuevo al texto. Hacer un juramento. ¿Algún hermano que lo lea? Sin embargo, en asuntos de peso y de importancia, a la confirmación de la verdad y para poner fin totalmente a una contienda, la palabra de Dios justifica el juramento. Por eso, cuando una autoridad legítima exija un juramento lícito, en tales casos, el juramento debe hacerse. 3 circunstancias solamente en las que debemos hacer un juramento. Anótelo, hermano, porque déjeme decirle que esas son las únicas 3 circunstancias en las que nosotros debemos jurar. Se debe hacer un juramento, en primer lugar, en asuntos de peso e importancia. No, oye, déjeme, yo te juro que voy a pasar por tu casa. Hermano, eso no es un asunto de peso e importancia. No comprometas el nombre de Dios en eso. No lo comprometas. Porque cae un aguacero, o me pasa como anoche me pasó, yo no juré nada anoche, que le dije al gallego que iba a pasar por su casa, y sí podía, pero no pude. Y yo no puedo jurarle a él eso, porque yo no puedo poner el nombre de Dios como solemnidad para eso. Eso no significa que yo le esté mintiendo a él. Pero mis hermanos, un juramento es un acto solemne, por lo tanto no uses el juramento para asuntos que no tengan peso e importancia. ¿Dónde lo dice la Escritura? Dios es un Dios veraz, que todo lo que dice, podemos confiar en todo lo que dice nuestro Dios. Pero Dios tiene un juramento solemne en Hebreos capítulo 6, versículos 13 al 20. Él jura a Abraham que le iba a hacer bien a su descendencia y a la descendencia de su descendencia, y que tendría un pueblo de esa descendencia, y a ese pueblo le enviaría el Mesías, y ese Mesías moriría por ese pueblo, y ese pueblo heredaría la vida eterna. Ahí tocaba un juramento. Dios juró eso a Abraham. Hebreos 6, 13 al 20. El pacto matrimonial, otro ejemplo, es un solemne juramento de compañerismo. Un solemne juramento de compañerismo que tú haces una vez en tu vida. Un solemne juramento de compañerismo. Voy a estar contigo en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Y pongo a Dios como testigo de eso. Así que en asuntos de peso e importancia, adoramos a Dios al hacer un juramento lícito. Segunda... Sí.
No, pero si tú sabes la respuesta, dile a Luzma y no me pongas eso. Claro. Es decir, que si mañana las cosas no salen como pensábamos, yo no solo te juré a ti, yo le juré a Dios. Tú estás rompiendo el pacto que hiciste con Dios. Sí, eso es sencillo. No. Es que tú te pones a Dios como testigo. Y déjenme decirle, mis hermanos, el matrimonio es un juramento aun cuando la persona oralmente no diga en el nombre de Dios. ¿Saben eso? Tú eres un ateo y te casaste en un juzgado civil. La persona que te leyó el juramento fue la abogada en Cuba, que es la moral socialista, indica. ¿Han oído eso? Que deben cuidar. Mi hermano, tú dices sí, y tú lo estás haciendo en el nombre, no de la moral socialista, en el nombre de Dios, porque Dios es el autor del matrimonio. Y Dios dice en su palabra que todo aquel que se casa lo hace en un pacto, un juramento con la persona que se casa. Por lo tanto, no es que tengas que casarte en la iglesia para que sea un juramento en el nombre de Dios. No, en todo lugar, toda persona que se case, aunque no cree en Dios, lo está haciendo en el nombre de Dios. Porque Él es el autor del matrimonio. Eso lo dicen los autores de la confesión en el capítulo del matrimonio. Así que, en asuntos de peso e importancia. En segundo lugar, para poner fin a toda controversia. Hay un asunto controversial entre tú y yo. Para que eso, mire, ese asunto está llevando a que nosotros tengamos un problema serio de convivencia. Ahí hay la manera legal de hacer un solemne juramento en el nombre de Dios. Cualquier otra circunstancia en la que tengamos que poner fin a toda controversia. Pero eso no lo inventé yo ni los autores de la confesión, eso lo dice Hebreos capítulo 6, versículo 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Hay una controversia entre Amado y yo, y nosotros convenimos y decimos, vamos a hacer un juramento. Un juramento de algo que pasó, algo que sucedió, en que no estamos de acuerdo. Y nosotros ponemos a Dios por testigo de eso que estamos haciendo, de la veracidad del acto que estamos haciendo. Y eso debe quedar en nuestros corazones tranquilos. Para el fin de una controversia, es lícito hacer un solemne juramento en el nombre de Dios. Que por favor, lo Sí. con lo anterior también, porque en la vida vamos entrando en mucha controversia. O sea, tú dices que el equipo de los Marlins de la Florida es mejor. Y yo, déjeme decirle que yo conozco hermanos que han tenido controversia. No por eso vas a hacer un juramento. Tiene que ser un asunto de verdad, como dice Ricardo, que rompa la comunión. Y yo le pediría que busque una, que es lo que viene ahora, una autoridad delegada que pueda ver el asunto. Exactamente. Inclusive hay veces que hay que firmar un documento y todo, hermano, porque esa controversia es una controversia importante. Estamos hablando de un asunto solemne. Y en último lugar, los autores de la confesión dicen, cuando una autoridad legítima exija un juramento lícito. Una autoridad legítima exige un juramento lícito. Hermanos, ahora vamos a ver qué cosa es un juramento lícito. No se preocupen. Los autores de la confesión nos dicen un poquito más adelante qué es un juramento lícito y cuál no es un juramento lícito que tú puedas hacer. Pero, por ejemplo, en Mateo 26, 62 al 64, Jesús fue puesto bajo juramento. El sumo sacerdote le dijo, júrame que tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo de Dios. Hermano, eso es un juramento súper solemne. ¿Por qué? Porque eso le costaba ¿qué? La vida a Cristo. Ese es el juramento más solemne del mundo. Es el juramento en el cual cuando Jesús entrara en ese juramento y dijera sí, Jesús iba a morir por ese juramento. Y Jesús le dijo, yo soy, yo os lo he dicho, y además los milagros que he hecho entre ustedes, mi palabra que he hablado entre ustedes lo confirma. Mateo 26, 62 a 64. Esas son las únicas 3 circunstancias en las que debemos jurar. Y yo creo que queden claras en su mente. Sí. Ahora los autores lo dicen un poquito más adelante, porque... Pero pastor, danos un adelanto ahí. Porque sería interesante uno poder... Sí. Okay. Sí. Simplemente tiene que ver con una autoridad civil,
una autoridad eclesiástica puede demandar un juramento. Son todas esas autoridades que Dios ha puesto sobre las instituciones divinas que estudiamos anteriormente. Gracias. Una autoridad civil. Eso lo dice un poquito más adelante, pero si son las autoridades civiles o eclesiásticas. Los taxis, ¿sabes? Ahora vamos a hablar de los taxis. Párrafo número 3, y Giselle nos ayuda en eso, ¿verdad? De los taxis. Párrafo número 3, su solemnidad. ¿Algún hermano que lo lea? Todo aquel que haga un juramento justificado por la palabra de Dios debe considerar seriamente la gravedad de un acto tan solemne y no afirmar en él mismo nada sino lo que sepa que es verdad, porque por juramentos imprudentes, falsos y vanos se provoca al Señor y por razón de ello la tierra. Hermano, cuando tú haces un juramento, tú debes tener claridad en lo que tú estás jurando, hasta del más mínimo detalle. Cuando un hombre y una mujer van al matrimonio, ese hombre conoce a esa mujer conoce a ese hombre en detalle, como para entrar en un pacto de compañerismo. Muchas veces yo he aconsejado a mis hijos y a otros hermanos, a mi hija mayor y a otros hermanos de la iglesia, les he dicho, mientras tú estés conociendo a la persona, todo está bien, tú la puedes dejar mañana, no me gustó, mírame el pelo, no hay problema, no hay problema. Esas subjetividades caben, aun cuando el pastor te dice, oye, pero eso no es una manera para... Pero no pasa nada, nadie te puede disciplinar porque tú dejaste a una muchacha antes de casarte, porque vivía muy lejos. ¿Está bien? No te pueden disciplinar por eso, te pueden aconsejar, pero no disciplinar por eso, porque primero el noviazgo no es ninguna institución en las Escrituras, no es ninguna palabra que existe en las Escrituras, no hay problema, hasta ahí. Yo sé las implicaciones que tiene, pero no hay problema hasta ahí. Ahora, cuando tú con esa persona entraste en una relación, en un juramento de compañía que es el matrimonio, mi hermano, tú estás haciendo otra cosa, tú estás poniendo a Dios como testigo. Por eso conoce bien a la persona antes de casarte. Esté segura con quién te vas a casar. Y tienes que tener la tranquilidad de que eso va a ser para toda la vida. Para toda la vida. Otro ejemplo, cuando bajo juramento llenamos nuestros datos de las autoridades de migración. Hermano, eso es un acto de juramento. Eso es un juramento ante una autoridad legítima, como decía nuestro pastor. Una autoridad civil nos está poniendo bajo juramento para llenar nuestros datos. Nosotros tenemos que ser lo más claros, lo más veraces que con eso. Cuando declaramos nuestros taxes, ¿qué cosas son los taxes, Giselle? Una declaración jurada, ¿verdad? Es una declaración jurada de nuestros impuestos. Una declaración jurada. El Estado está confiando en que tú vas a ser veraz porque te está poniendo bajo juramento. De hecho, si tú no dices correcto, tú puedes tener connotaciones legales por eso. El creyente pone a Dios como testigo de la veracidad de estos actos juramentados. Por tanto, debe considerar seriamente la gravedad de un asunto tan solemne y no afirmar en el mismo nada, sino lo que sepa que es verdad. Porque, mis hermanos, por juramentos falsos e imprudentes, podemos acarrear la disciplina del Señor. La disciplina del Señor. Éxodo 27, Levíticos 19, 12, Números 32. ¿Algún hermano que lo lea? Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Levítico 19, 12. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Y Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no darás de los de Jehová y te tomarás su nombre. Yo creo que con esos textos, hermanos, nos queda clarísimo que la solemnidad de un juramento. Y hablando del Antiguo Testamento, la vida de José da muestras de eso, como juró a Dios su hija virgen, si le daba la victoria. Eso es un juramento. Esto es un texto muy controversial. Sí. Yo creo que él fue muy prudente y él la pagó. Sí, pero hizo un juramento y tuvo que pagarlo.
En su imprudencia. Bueno, porque ahora viene, a mí me gusta eso de ejercer, de ejercer, porque ahora viene el párrafo 4. Miren lo que dice. Su sinceridad. ¿Algún hermano que lo lea? Un juramento debe hacerse con palabras comunes, cuyo sentido es claro, subjetivo, con el Antes de hacer un juramento, antes de hacer un juramento debemos tener claro por lo que juramos. Y si no lo tenemos claro, hermano, no juremos. No juremos. Si tú no crees que, si tú no entiendes bien por lo que se te está haciendo jurar, si tú estás con tu conciencia te dice que por lo que tú estás jurando es algo que no te queda claro, que no vas a poder cumplir, la exhortación de la palabra es que no te enredes en un juramento. Todo contrato es una declaración jurada entre dos partes y delante de Dios. Así que debemos tener bien claro todo antes de comprometernos, pues estaríamos dando nuestra palabra y eso nos obliga delante de Dios a su cumplimiento. Y hay 3 circunstancias en los juramentos que debemos tener claras. En primer lugar, los juramentos que nos obligan a pecar son ilícitos. Ahí está. Él no tenía la autoridad para hacer eso. Él estaba jurando por algo pecaminoso. Tú no puedes decir, te juro por la vida de lo mato. Eso sería un pecado. Ahí la heroína, porque todo lo malo es para usted, todo lo malo. La heroína fue la hija, que dijo, yo voy a hacer que tu palabra quede aquí. Y le costó la vida. Pero Jefté, para nunca utilicen ese nombre para algo bueno con referencia a los juramentos. Él pecó abierta y descaradamente. Además, esa práctica de la matología para nada. Claro. Nunca pidió Dios. Esa cosa era, como decía él, era contra la lógica, era contra la ley de Dios. Y lo que dice Joel es muy válido. Ella pidió unos días, un tiempo para ayudar y a luchar con su amiga, con la virgen y todo lo que ella hacía. El texto entero habla de una persona que tenía un corazón que estaba claro, que la palabra del Padre valía por encima de todo. O sea, que para mí es mucho más grandiosa la actitud, el voto de ella que de él. O sea, es su hermano. Que podría decir que no. Podría decir que no porque era la vida, la santidad de la vida está implementada e instaurada en la ley moral. Ella podría haber dicho, no, ese es tu problema conmigo, pero yo no puedo morir por tu pecado. Vamos a buscar el texto si nos da tiempo para poder debatir con ustedes. No puede ser basada en virtud del sacrificio de otro. Cuando hay un voto o una promesa, es en virtud de tu. Exactamente, tú eres un compromiso, no de otro. Así que llevando eso a nuestra vida hoy aquí, como ciudadanos de este país. Incluso cuando uno va a llenar papeles en una oficina médica, ¿no te has dado cuenta de la palabra identify? Esa palabra, este país está lleno de por este medio, yo estoy diciendo que todo lo que puse arriba es verdad. ¿Cuántas veces estaremos nosotros diciendo esa verdad? Cuando vamos a llenar papeles para nuestros hijos, para Children and Family, para Unemployment, ¿cuántas veces estamos diciendo la verdad? Porque al final termina con esa palabra siempre. Entras en juramento. No, y no estamos aunque no tengamos inglés, no estamos justificados. No estamos justificados. Tienes que buscarte a alguien que vaya. Así que los juramentos que nos obligan a pecar son ilícitos. No se debe prestar juramento para hacer algo ilícito. Nunca, mi hermano. Nunca se debe prestar juramento para hacer algo ilícito. Acuérdense que juramento tú pones a Dios como testigo. A Dios como testigo. ¿Cómo vas a poner a Dios como testigo para hacer algo ilícito? El caso de Saúl, cuando obliga al pueblo a hacer que nadie podía comer algo hasta que no vencieran a los enemigos. Señor, sentido común. A partir de. No, ves. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté
hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpá, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danza, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió su vestido diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. ¿Y ustedes? Eso es una locura. En nuestros días les cuesta la cabeza. Es una locura, sí, claro. En nuestros días. También en el Antiguo Testamento, Ricky, quien residía a esta persona casi nunca eran los familiares, eran los siervos y las siervas. Sí, pero eso es una locura, brother, una locura. Los juramentos que nos obligan a pecar son ilícitos. Son ilícitos. Además, mi hermano, es claro en la Biblia que Dios no acepta sacrificios humanos. No los acepta. No hay sacrificios humanos en nombre de Dios. Una oscuridad. La oscuridad. Que se recubre con bastante frecuencia una frase que es: no había rey en Israel y cada uno hacía lo que viene. Entonces, exactamente. Esa es una evidencia de qué es lo que pasa en un país cuando Dios echa a un lado. Un sacerdote dice: no voy a ir, va con su esposa, no voy a ir a una ciudad de los paganos estos, voy a ir a una ciudad de las de nosotros, allí me van a cuidar. Violan a la mujer, violan a la mujer, a él le hacen 20 cosas, y entonces uno dice: ¿y esta historia es la Biblia? Esta historia es enseñándonos lo que pasa en un mundo, en un país donde Dios echa a un lado. Esas cosas pasan. Oscuridad. Segundo punto, los juramentos que tienen como resultado consecuencias negativas para nosotros son aún obligatorios. Sé que estamos hablando de Jefté y ahora todo el mundo piensa, es lo mismo. No, no, no. Los juramentos pecaminosos son ilícitos. Los juramentos que tienen como resultado consecuencias negativas para nosotros son aún obligatorios. Salmo 15:4, ¿qué dice? Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún en juramento el daño suyo, no por eso cambia. Hermano, tú hiciste un juramento y después llegaste a tu casa y dijiste: wow, no debía haber jurado eso. Hermano, tú tienes que cumplir tu palabra en juramento, si no es pecaminoso. Un ejemplo exacto de eso es en mi profesión. Cuando uno va y le propone a un cliente que te voy a hacer ese trabajo en, vamos a suponer, $200,000, y resulta, firmamos y me doy cuenta cuando arranco el proyecto que me equivoqué y entré bajo con 50,000. Tengo que terminarlo. Y en este país es el único del mundo, y muchos los han copiado, donde después que tú firmas, por ejemplo, con el gobierno un proyecto y tú no lo puedes cumplir, tú tienes que ir con una compañía aseguradora. Tú te puedes, te abre, ok, no puedo hacerlo, y abandona el proyecto, pero la compañía aseguradora te le termina el proyecto al gobierno y va contra ti legalmente. Y tú no puedes hacer jamás un trabajo más para el público, porque te quemaste. O sea, es un ejemplo perfecto. O sea, este país está hecho así. El principio es que nadie es justo aquí. Es el principio de la ley, que no hay justo ni uno. Y por eso es la ley así. Oye, yo converso mucho con César, hermano, porque a mí el trabajo de César me fascina, aunque él, yo creo que él lo sabe, pero porque yo le pregunto tanto. Porque el trabajo de César es este: él se presenta con, vaya, por lo menos lo que yo he interpretado que tú me has dicho, 7, 8 gente por un mismo proyecto. Y todo el mundo está loco por ganarse el proyecto, pero César me dice: hermano, yo prefiero perderlo si yo veo lo que tengo que invertir, lo que tengo que sacar, y yo prefiero poner un precio y que no sea yo al que cojan, porque no es un precio muy barato, pero no jurar en daño mío. ¿Entienden lo que hace? Y César pierde una pila de proyectos todos los años, una pila. De hecho, son menos los que gana que los que pierde. ¿Por qué razón? Porque él saca su suma. Y si esa suma él no la puede cumplir, él prefiere no entrar en juramento. Y él dice, y muchos se descarrilan constantemente ahí. Hermano, es eso. Los juramentos que como resultado tienen consecuencias negativas para nosotros son aún obligatorios. El que aún jurando en daño suyo no por eso cambia.
La última cosa que les quiero traer en esta clase. Con este texto, vamos a leer el texto completo, hermano, y ya estamos terminando la clase. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El más grande juramento hecho en todos los tiempos, el modelo del juramento. Dios juró, dice el primer texto, hizo una promesa a Abraham acompañada de un juramento. No pudiendo jurar por otro, juró por sí mismo. Él le juró a Abraham. Mira, Pepe, siempre el juramento viene con una promesa. De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Para que por dos cosas inmutables. ¿Cuáles son las dos cosas inmutables? Leamos de nuevo atrás. La Biblia habla sola. ¿Cuáles son las dos cosas inmutables? Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro, juró por sí mismo. ¿Cuáles son las dos cosas inmutables? La promesa y el juramento. Esas son las dos cosas. Él hizo una promesa y él juró por sí mismo a Abraham. Para que por dos cosas inmutables, o sea, la promesa que él hizo y el juramento por sí mismo, nosotros, en las cuales es imposible que Dios mienta, porque Dios entró en juramento, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios le prometió a Abraham que en su descendencia serían benditas las naciones de la tierra, y en esa descendencia estamos nosotros, todos los creyentes, Romanos capítulo 9. Por lo tanto, tenemos como segura y firme ancla del alma la promesa y el juramento que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor. Muchos dicen, ¿no es suficiente con nuestra palabra? Si al final el creyente está llamado a hablar verdad y a no decir mentira. La mentira es pecado claramente establecida en la Biblia. ¿No es suficiente con nuestra palabra? Pero sí hay una diferencia importante, hermanos. El juramento es un acto de adoración en el que se pone a Dios por testigo de lo jurado. Jesús condena que andemos jurando de forma cotidiana a la ligera y usando elementos externos al nombre de Dios. Este es el resumen de la clase. El juramento es un acto solemne guardado para situaciones de peso en las que seamos requeridos. Y Dios es un Dios de verdad y su sola palabra es suficiente para que nosotros estemos confiados. Sin embargo, en circunstancias de extrema solemnidad, Él ha decidido jurar por sí mismo. El solemne juramento de Hebreos capítulo 6 nos lleva a nosotros a la gran verdad de la solemnidad de nuestros juramentos. Y hermanos, ¿se ha terminado la clase? ¿Tienen alguna duda aún así, hermanos? ¿Tienen alguna duda de esta doctrina reformada de punta a cabo? Esta sí es reformada. Esta es propia de las confesiones reformadas. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen algún comentario que hacernos? Algo que quizás en la clase no quedó tan claro. ¿Todo bien? Entonces dejemos para la clase que viene los votos lícitos. Los votos lícitos, que es un contenido también tremendamente productivo en las Escrituras. Vamos a orar y con esto terminamos. Señor, nosotros te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es luz y tu palabra es vida a nuestras vidas. Señor, el manantial de tu palabra es un manantial que alumbra nuestro camino, que alumbra nuestras decisiones y que nos hace vivir, Señor, en luz y no en tinieblas. Gracias por Jesucristo. Gracias por su vida y por esa muerte expiatoria en la cruz.
en la cual nosotros hemos sido hecho partes de ese juramento del nuevo pacto. En el nombre y por los méritos de Cristo. Amén.